La humanidad se encuentra ante un dilema. La denominada crisis del coronavirus ha cambiado muchas cosas en el mundo, y no precisamente para mejor. La vuelta a la antigua normalidad, como muchos desean, no parece posible, y lo que se ha dado en llamar nueva normalidad genera un miedo más que justificado entre gran parte de la población. La pregunta es si hay un futuro alternativo al que esta nueva normalidad nos depara. Aspiramos no solo a conseguir salir juntos de esta crisis, sino también a aprovecharla como una oportunidad para todas las personas del mundo. La crisis del coronavirus ha paralizado todo el planeta. Una gran parte de la población aún teme ser infectada por un virus asesino llamado SARS-CoV-2, mientras que el resto teme la obligatoriedad de la vacuna y la pérdida de sus derechos fundamentales. Esta situación ha ocasionado un acalorado debate en la opinión pública en torno a la proporcionalidad de las medidas de prevención y control de la infección, como los confinamientos o las restricciones a la movilidad, y una controversia sobre la validez de las estadísticas y los polémicos test de laboratorio. Fruto de esta situación se ha producido una escalada de tensión entre la población y a medida que transcurren los meses el panorama no parece mejorar. Solo hay una cosa en la que todos están de acuerdo: así no podemos seguir. Como humanidad, ¿de qué manera podemos salir de una vez por todas de esta llamada pandemia, de esta crisis? ¿Debemos seguir confinándonos los unos a los otros con la esperanza de que la vacuna tenga pocos efectos secundarios? ¿Cuántas personas más tienen que hacerse la prueba del SARS-CoV-2? ¿Y cuántos más estudios tienen que realizarse? ¿Y cuántas cifras y estadísticas deben interpretarse? ¿No sería mejor dar un paso atrás y preguntarnos por el verdadero origen de esta supuesta pandemia? Las drásticas medidas tomadas por los gobiernos y la cobertura mediática se basan en la evaluación del riesgo, las estadísticas y los test. ¿Y estos en qué se basan a su vez? En la supuesta existencia del virus, es decir, en los trabajos científicos que afirman que se ha detectado un nuevo patógeno altamente peligroso. Existen, sin lugar a dudas, voces críticas que se han alzado desde la virología, la epidemiología, la infectología o la inmunología, pero aparentemente nadie se ha centrado en analizar las bases científicas de la crisis del coronavirus. La gran mayoría de científicos de todo el mundo se limitan a discutir en público sobre las cifras del coronavirus y a defender sus diferentes puntos de vista. Queda preguntarnos por qué todos estos científicos críticos expresan sus dudas acerca de las medidas para la prevención de la infección, critican la fiabilidad de las pruebas de detección y de las estadísticas, pero en lo que respecta al virus, dan por hecho que su existencia ya se ha demostrado de una manera científica y sin errores. ¿Por qué? ¿Por qué están todos tan seguros? Si durante la crisis del coronavirus hemos presenciado tantas contradicciones, exageraciones y actuaciones de dudosa base científica, ¿por qué esta fe ciega en dar por sentado que los fundamentos científicos que se han aportado son sólidos e irrefutables? ¿Acaso todos los virólogos del mundo han revisado los trabajos de sus colegas chinos como deberían haber hecho, pues es la obligación de todo científico serio? ¿O por el contrario, no han realizado ningún tipo de comprobación y, como todos, se han limitado a asumir que se habían aportado pruebas de la existencia del virus? Al menos hay un virólogo que sí ha revisado y analizado los trabajos científicos. Se trata del virólogo alemán Dr. Stefan Lanka, que desde el primer momento manifestó públicamente su reticencia sobre la evidencia de la existencia del virus SARS-CoV-2. Pero, ¿en qué basa sus dudas acerca de la relevancia de la información aparecida en las publicaciones científicas? Der Zweifel ist dadurch begründet, dass in diesen Publikationen, wenn man sie liest, ein Virus... La duda se fundamenta en que en estas publicaciones no se constata la aparición de ningún virus o de genoma viral alguno que lo defina de manera específica. En ningún momento se confirma la presencia del genoma viral ni tampoco se determina su longitud.
En lugar de esto, lo que se lleva a cabo es una construcción teórica y conceptual de la supuesta cadena genética de un virus. Para ello, o bien se extraen pequeños fragmentos genéticos de muestras de pacientes enfermos, o se crea material genético nuevo en el laboratorio al dejar morir células en tubos de ensayo. A continuación, estos fragmentos genéticos cortos, obtenidos de una u otra manera, se ensamblan con la ayuda de programas informáticos siguiendo un modelo preestablecido. Y como resultado se obtiene artificialmente una cadena de material genético viral que no existe en la naturaleza. En la literatura científica disponible no hay evidencia de que alguna vez se haya encontrado un genoma viral real completo. Entonces, ¿esto no ha sucedido con ningún virus? No, nunca con ningún virus. Sería muy sencillo comprobar la presencia de uno de estos ácidos nucleicos en caso de que realmente estuvieran ahí. Se denominan ácidos nucleicos a las cadenas de nucleótidos que conforman el material genético. Como hemos dicho, constatar su presencia y determinar su longitud sería muy sencillo. Desde hace décadas existen técnicas estandarizadas que permiten hacerlo, por ejemplo, para analizar bacterias. Pero en biología nunca se ha hecho. La afirmación de que los virus tienen un material genético completo, el llamado genoma, tampoco se ha documentado. Quien sepa algo de inglés y se familiarice con 5 o máximo 10 conceptos técnicos puede comprobar este punto por sí mismo, estudiando algunas publicaciones científicas. En el caso del nuevo virus SARS, hay 3 publicaciones fundamentales que deben tenerse en cuenta. Profundizando en estos artículos, cualquiera puede ver que todo el modelo conceptual del coronavirus está basado en una hipótesis errónea. Además, se puede ver inmediatamente que lo único que se encuentra con los métodos de detección establecidos para el SARS-CoV-2 son sustancias producidas por el propio metabolismo del cuerpo humano y no un material genético externo de origen viral. Estas son las 3 publicaciones mencionadas sobre el SARS-CoV-2. En 2 de ellas se demuestra, supuestamente, la existencia del nuevo coronavirus y en la tercera se describe el protocolo para el desarrollo de los test de detección del virus en el cuerpo humano. Hace mucho tiempo, la virología ya formuló criterios claros, lógicos y reproducibles para detectar patógenos. Y por supuesto, la ciencia establece reglas generales claras y lógicas mediante las cuales poder determinar si un trabajo puede catalogarse o no como científico. Analicemos uno a uno estos criterios exigidos para ver en qué medida se cumplen en las 3 publicaciones fundamentales sobre el SARS-CoV-2. Primero, ¿cumplen las 3 publicaciones con los requisitos formales de un trabajo científico? Sí, los 3 cumplen este punto. Segundo, ¿se hizo la revisión por pares? Esto es, por expertos independientes antes de la publicación de los trabajos. No, esto solo se hizo en 2 de ellos. El trabajo en el que participó el virólogo Christian Drosten fue publicado sin revisión. Tercero, ¿se investigaron detenidamente otras posibles causas de las enfermedades de las vías respiratorias? No, no se contemplaron otras posibles causas de origen no viral. Cuarto, ¿se aisló un agente patógeno? No, esto hubiera sido uno de los pasos más importantes de la demostración. Uno de los trabajos alega que sí, pero la descripción que se hace del procedimiento realizado no se parece ni remotamente a lo que se entiende por un proceso de aislamiento de un patógeno. Quinto, ¿se realizó la caracterización bioquímica del patógeno? No, al no haberlo aislado previamente era imposible hacerlo. Sexto, ¿se pudo demostrar que un patógeno era el causante de las enfermedades de las vías respiratorias? No, sin aislar el patógeno es imposible hacerlo. Séptimo, ¿existen pruebas de la transmisibilidad de la enfermedad? No, la hipótesis de la transmisibilidad se basa únicamente en inspecciones visuales y en pruebas de diagnóstico sin fiabilidad. Octavo, ¿hay pruebas que demuestren que la enfermedad llamada COVID-19 sea una enfermedad nueva y específica? No. La COVID-19 no es más que un conjunto de síntomas conocidos hace mucho tiempo y de cuadros clínicos que pueden tener orígenes diversos. Noveno, ¿se ha demostrado que el presunto material genético del virus esté presente en la naturaleza? ¿En personas, animales o plantas? No. Como ya comentó el Dr. Lanka, el genoma del SARS-CoV-2 no es más que un constructo teórico y conceptual generado artificialmente por ordenador a partir de fragmentos de material genético propio del cuerpo humano y complementado con secciones generadas directamente mediante programas informáticos. Décimo,
¿Se dispone de algún test de detección del supuesto patógeno que sea específico, fiable y esté validado y además sea adecuado para el diagnóstico? No. La PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, es un método de biología molecular que desafortunadamente se emplea de manera indebida como test de detección de virus desde hace años. Y 11. ¿Se corroboraron los procedimientos, los métodos, los resultados del laboratorio y las conclusiones con los pertinentes controles y grupos de control? No. En ninguno de los 3 trabajos encontramos control alguno. Este es el fundamento de la supuesta pandemia del coronavirus de 2020. Trabajos científicos que incumplen sistemáticamente los criterios más elementales. El hecho de que el virus no se haya aislado significa que su existencia no se ha demostrado. La ausencia de pruebas de control significa carencia de rigor científico. Si pretendemos que la crisis del coronavirus acabe algún día, tenemos que poner sobre la mesa la cuestión de la demostración de la existencia del virus SARS-CoV-2. Solo así conseguiremos acabar de una vez por todas con esta supuesta pandemia. Esto no significa que vayan a desaparecer las afecciones de las vías respiratorias, sino que se dejará de apuntar equivocadamente a una misma presunta infección como causa de una serie de enfermedades y en consecuencia cesarán los tratamientos erróneos de las mismas. Con las aportaciones del Dr. Lanka no pretendemos simplemente lanzar el guante y desafiar a algún experto. El mundo está más que sobrado de expertos en el coronavirus. Lo que pretendemos hacer con la ayuda del Dr. Lanka es examinar las pruebas de la existencia del SARS-CoV-2 y someterlas a un escrutinio científico. Nuestro proyecto no pretende analizar opiniones, sino tan solo poner de manifiesto lo que está constatado científicamente, y es lógico, comprensible y verificable por todo el mundo. No debemos limitarnos a hacer afirmaciones, tenemos que demostrar que lo que decimos es cierto. De ahí nuestro interés por mostrar cómo se pueden comprobar todas nuestras afirmaciones. Por favor, no se limiten a consumir este proyecto de manera pasiva y ante todo no crean de entrada nada de lo que les digamos. Sean críticos y cuestionen todas nuestras afirmaciones. Esta es la verdadera actitud científica y este es el espíritu de nuestro proyecto. Esto es el proyecto Immanuel. Nuestro objetivo es superar la crisis del coronavirus, pero por encima de esto deberíamos colaborar para asegurarnos de que algo como esto nunca vuelva a suceder. Y para esto no basta con confiar ciegamente en los supuestos expertos. Cada uno de nosotros debe esforzarse para conseguir sus propias certezas y atreverse a asumir su cuota de responsabilidad. Solo así podremos darle la vuelta a esta crisis global y convertirla en una oportunidad para todos nosotros. Información adicional en www.project-immanuel.de. Cualquier vídeo o artículo que publiquemos puede ser descargado, compartido y publicado bajo la condición de que no sea modificado. Poco a poco se irán traduciendo oficialmente todas las aportaciones a otros idiomas. Nos pueden encontrar en diversas plataformas como BitChute y Telegram. Y por supuesto en nuestra web www.project-immanuel.de. Llamamiento. Si usted es virólogo o bioinformático y quisiera ayudarnos a llevar a cabo las necesarias pruebas de control que pondrían punto y final a la crisis del coronavirus, póngase en contacto con el Dr. Stefan Lanka en la siguiente dirección: fragen@wplus-verlag.de.